Hola, nuevamente agradeciendo a los organizadores del Congreso por invitarme al Congreso de Medicina de la UES 2021 en esta modalidad virtual. Me gustaría estar con ustedes, pero las condiciones no los permiten. Espero pronto compartir con ustedes también. El tema que vamos a abordar ahora es el cor pulmonare. Vamos a modificar un poquito esto, no es solo ver o estudiar esta patología en concreto, sino cambiar la visión que ustedes tienen de la misma hacia la hipertensión pulmonar, que es el problema medular y de base de un conjunto de enfermedades que se pueden manifestar en sus fases más avanzadas de una misma manera, como lo es el cor pulmonare. Entonces, mi nombre es Verónica Vanessa Gómez Leiva, soy médico internista, cardiólogo clínico y tengo una alta especialidad en cardiología nuclear. Me encuentro actualmente laborando como cardiólogo nuclear en el Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Declarar que no tengo ningún conflicto de interés. Esta es una pintura de Dalí, que la vamos a discutir más adelante. Empezar hablando acerca de algunas definiciones de la hipertensión pulmonar. Hay dos definiciones que debemos de identificar como diferentes, que es la hipertensión pulmonar y la hipertensión de la arteria pulmonar, que es una subclasificación adentro de la clasificación de la hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que la hipertensión pulmonar per se es un aumento de la presión arterial pulmonar media arriba de 25 milímetros de mercurio en reposo diagnosticado mediante un cateterismo cardíaco derecho. ¿Qué significa esto? Que el diagnóstico solo se puede realizar mediante mediante un cateterismo cardíaco derecho y la medición de las presiones que se realizan en este procedimiento. Eso significa que todo lo que hagamos de diagnóstico, la herramienta que utilicemos, ya sea ecocardiograma, electrocardiograma, la clínica, radiografía, un estudio de nuclear como es la ventilación perfusión, una angiotomografía, un TACAR pulmonar, lo que ustedes quieran, me orienta acerca de la causa, me da datos importantes, pero no me cierra el diagnóstico. Lo único que cierra el diagnóstico es el cateterismo cardíaco derecho. Entonces, decimos que la presión arterial pulmonar normal en reposo es 14 más o menos 3 milímetros de mercurio, un máximo de 20 y que un punto entre el 20 hasta el 25 es la zona gris en la cual se dicen que hay anormalidades, pero que no hacen un diagnóstico de hipertensión de la arteria, hipertensión pulmonar tal cual. Y otras definiciones hemodinámicas de la misma, pues vamos a ver más adelante que hay una clasificación específica para esta patología y tenemos también de que también para poder diagnosticarlos o orientarnos clínicamente acerca de cuál será la afectación de base que ha llevado este paciente a la hipertensión pulmonar, pues algunas mediciones que se hacen durante este procedimiento, además de la medición de la presión arterial pulmonar media, ojo que se habla de la media, no de la sistólica, que es lo que usualmente se calcula, la presión de cuña, si esta es mayor o menor de 15, para poder definir si es una hipertensión pulmonar precapilar, o sea, que está antes de los vasos pulmonares, o si es poscapilar, si es después de los mismos, si es poscapilar aislada, o si es una combinada entre precapilar y poscapilar. También se utilizan las unidades Woods para valorar la resistencia vascular pulmonar. Entonces, algunas definiciones más importantes es que también no hay una evidencia en concreta para la definición de la hipertensión pulmonar del ejercicio. Sí se sabe de que cuando ya hay una patología en los vasos pulmonares, pues sí, va a haber un aumento de las presiones de la arteria pulmonar como una respuesta al ejercicio, pero no se tiene una definición bien establecida a este momento. La hipertensión pulmonar se define como el aumento de la presión arterial de la pulmonar media más de 25 en reposo, diagnosticado por un cateterismo derecho. Esto pues ya lo discutimos un poquito más en la diapositiva previa, y que la hipertensión de la arteria pulmonar es una hipertensión pulmonar precapilar con más de 3 unidades Woods en su resistencia vascular periférica en ausencia de otras causas. No vamos a ahondar mucho en esto, vamos a ser un poquito más breves. Esta clase es importante comentar de que no pretende introducirnos a detalle en todas las grupos de hipertensión pulmonar, sino en algunos y general.
pues también una duda para que ustedes también puedan revisarlo y que se puedan orientar con esta clase de lo que van a ir a revisar en la bibliografía posteriormente. Tenemos que se dividen en grupos. El grupo 1 es la hipertensión de la arteria pulmonar per se. El grupo 2 es la hipertensión pulmonar secundaria a la cardiopatía izquierda. El grupo 3 es la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares o hipoxia, que es la que nos compete para esta clase. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la pulmonar restrictiva, otras enfermedades pulmonares con patrón mixto, restrictivo y obstructivo, la hipoxia sin enfermedad pulmonar y enfermedades pulmonares del desarrollo. Ojo que es importante que dentro de estas se ahonda la apnea obstructiva del sueño, que es característica también de los pacientes con obesidad, que es una pandemia que nos está afectando mucho y estamos viendo cada vez más cuadros de hipertensión pulmonar que son relacionados meramente a la obesidad y a las comorbilidades que esta trae. Además de esto, tenemos el grupo 4, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y a las otras obstrucciones de las arterias pulmonares, como el tromboembolismo. Y el grupo 5, que es la hipertensión pulmonar de mecanismo desconocido o multifactorial. Entonces, los diagnósticos, los síntomas y signos clínicos son muy poco específicos. Y como ustedes pueden ver, esta imagen es una imagen característica de una paciente con hipertensión pulmonar o con falla derecha ya, falla de ventrículo derecho, pero que puede ser debido a muchas causas. Entonces vamos a tener que, como algunos datos, vamos a tener insuficiencia cardíaca derecha con cianosis, ingurgitación de las venas yugulares, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, más que todo, que son dependientes del aumento de la presión venosa. Además de esto, vamos a tener dilatación en la placa de tórax de las cavidades derechas como consecuencia del agrandamiento de las mismas. Y electrocardiográficamente sí empezamos a ganar un poquito más de sensibilidad y especificidad. Se dice que el electrocardiograma tiene una sensibilidad bastante bajita, del 55%, pero una especificidad un poco más alta, que puede alcanzar hasta el 70%. La falla derecha o el deterioro de secundario de la hipertensión pulmonar sobre el ventrículo derecho y en específico también sobre la aurícula derecha puede dar cuadros de fibrilación auricular y flúter auricular, siendo estas dos arritmias las más frecuentes y más ligadas a mortalidad de estos pacientes. Se dice que si bien es cierto, el control de estas dos patologías usualmente es relativamente fácil, ciertamente cuando estos pacientes entran y pasan más tiempo en fibrilación y flúter auricular, y o flúter auricular, estas patologías pueden descompensar al paciente de gran manera, disminuir el gasto cardíaco, llevarlo a una falla o colapso agudo del ventrículo derecho que le pueda llevar a una muerte prematura. Entonces, si bien es cierto, su tratamiento es relativamente sencillo, o bueno, es más tradicional para nosotros, las implicaciones sobre la mortalidad del paciente son bastante grandes. Entonces, ¿qué nosotros podemos encontrar como hallazgos de que este ventrículo derecho ya se está deteriorando? Se dice que lo principal son datos que nos impliquen o que nos orienten de que hay crecimiento de cavidades derechas. Uno de ellos, y que quizás corre con una de las mayores sensibilidades y especificidades, el índice de Lewis, que nos permite medir en D1 y en D3 la R y la S. Midiendo la R y la S en cada uno de estos, podemos sumar o restar los milímetros que estos tienen, dependiendo, utilizando esta fórmula. Cuando hay crecimiento del ventrículo derecho, se dice que es un valor menor de menos 14. Cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo, es un valor mayor de 17 milímetros. Y esto nos da una muy buena sensibilidad y especificidad. Otros datos que tenemos también son los criterios que nos definen el crecimiento de cavidades derechas y el bloqueo de rama derecha, que es esta morfología que típicamente conocemos como de orejitas de conejo, ¿verdad? Que vemos que en B1 hay un patrón QRS de R pequeña con S y una R más grande como R'. Esto usualmente nos orienta mucho, que el QRS mide más de 120 milisegundos, que tenemos un TID o el tiempo en el que se va a instaurar el QRS entre B1 y B2 mayor de 0.035 milisegundos, el desviación de QRS a la derecha, las R's altas y bueno, o sea, son detalles que nos pueden ir orientando acerca del crecimiento del ventrículo derecho.
Ahora bien, ¿cuál es quizás nuestra herramienta diagnóstica más importante? El ecocardiograma. Porque con el ecocardiograma se puede predecir o se puede decir si hay hipertensión pulmonar, se puede predecir la probabilidad ecocardiográfica. Esto es importante comentarlo tal cual y como la bibliografía lo comenta, porque no podemos hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar solamente con ecocardiograma. Si bien la combinación de los signos, síntomas clínicos que el paciente tiene, el ecocardiograma, la radiografía y el electrocardiograma nos orientan de gran manera, ninguno de estos nos da diagnóstico. Como decíamos previamente, solo lo hace el cateterismo derecho. Entonces, ¿qué es lo que sí nos puede decir el ecocardiograma y por qué lo utilizamos tanto? Uno, porque es accesible. Dos, porque nos da muchos datos hemodinámicos y nos orienta mucho acerca de cuál probablemente sea la patología de base de este paciente. ¿Qué es lo que sí nos dice el eco? Nos dice probabilidad ecocardiográfica. La probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar puede ser baja, intermedia y alta. ¿Y qué es lo que la define? Cuando nosotros hacemos un ecocardiograma, podemos accesar a una visión 4 cámaras del corazón. 4 cámaras significa que estoy viendo 4 cámaras en el ecocardiograma. Puedo ver ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda. Y en esto yo puedo ver tanto cuánto mide el ventrículo derecho, cuánto mide la aurícula derecha de área y puedo ponerle Doppler color acá y un Doppler continuo para poder ver si hay un jet de insuficiencia. ¿Qué significa insuficiencia para el caso de esta válvula tricúspide, que es la válvula que une a la aurícula derecha con el ventrículo derecho? Esto significa que cuando la válvula se cierra, no permite o naturalmente no debería permitir que haya un flujo de sangre retrógrado a la cámara anterior. ¿Qué significa? Cuando la aurícula derecha se contrae, llena el ventrículo derecho. Esto es normal, la válvula tricúspide tiene que abrirse y permitir abrir para poderse llenar el ventrículo derecho. En cambio, cuando el ventrículo derecho se contrae, tiene que drenar su contenido hacia la arteria pulmonar, que no lo vemos en esta imagen, pero debe de drenarse hasta la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que pasa cuando esta válvula está insuficiente o no se puede cerrar de manera completa? Muchas veces debido al crecimiento de la aurícula derecha, hace que se dilate su anillo y ya las valvas no se alcanzan a coaptar de manera adecuada. Entonces, cuando el ventrículo derecho se contrae, su contenido no solo llega hacia la arteria pulmonar, sino que tiene un flujo retrógrado, regurgitante o insuficiente hacia la aurícula derecha de regreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la presión de la arteria pulmonar empieza a aumentar, entonces le es más fácil al ventrículo derecho drenarse a la cavidad previa con una presión menor que hacia la aurícula derecha. Entonces, ¿qué es lo que medimos en el ecocardiograma? Además de poder definir esta insuficiencia tricuspidia como la vamos acá en este Doppler color, esto significa que el ventrículo derecho se contrajo y al contraerse, pues fue más lo que se regresó hacia aurícula derecha de lo que se regresó o lo que se dirigió hacia la arteria pulmonar. Lo que nosotros medimos es la velocidad del jet regurgitante tricuspidio. Entonces, si esta velocidad es menor de 2.8 o no es medible, si no hay presencia de otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar es baja. Si este valor es menor de 2.8 o no es medible, pero sí hay otros datos u otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, o si este valor es entre 2.9 y 3.4, entonces la probabilidad ecocardiográfica es intermedia. Si la probabilidad es alta es porque este valor era arriba de 2.9 a 3.4 o incluso mayor de 3.4, como muy probablemente sea en este caso, y si hay presencia de alteraciones en ventrículo derecho u otros signos de hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son los otros signos de hipertensión pulmonar? Uno, en los ventrículos yo puedo ver, esto es importante saberlo, el ventrículo izquierdo es el que tiene que ser como redondito, que tiene que ser como un conito. El ventrículo derecho tiene una forma de media luna y cuando el ventrículo derecho se contrae hacia el septum y el ventrículo izquierdo al contraerse hacia el centro. Eso significa que el septum se mueve para acá, la pared libre para acá, pero en el caso del ventrículo derecho solo es la pared libre la que se tiene que venir hacia acá. Cuando el ventrículo derecho se pone hipertrófico debido a la hipertensión pulmonar que tiene de base y empieza a tener cambios,
Entonces el problema es de que se vuelve más fuerte incluso que el ventrículo izquierdo. Entonces el septum, en vez de irse hacia el centro del ventrículo izquierdo, se jala por toda la masa del ventrículo derecho hacia su línea media. Entonces le roba fracción de expulsión al ventrículo izquierdo. Entonces se da una relación de dimensión entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo basal mayor de 1. Debería ser el ventrículo derecho siempre más pequeño que el izquierdo. Esto se vence. Esto es un dato diferente u otro dato ecocardiográfico de hipertensión pulmonar, aplanamiento del septum interventricular, ¿verdad? Que esto es lo que ya explicaba previamente. En sístole, en la arteria pulmonar, esto no lo vemos en estas imágenes que les traigo acá, pero podemos ver una aceleración del Doppler del tracto de salida del ventrículo derecho. Puedo ver una velocidad de regurgitación pulmonar en protodiástole de mayor de 2.2 y un diámetro de la arteria pulmonar mayor de 25. Eso significa que esta arteria de la pulmonar está dilatada. En la vena cava inferior y la aurícula derecha, pues veo la vena cava inferior dilatada, sin un colapso inspiratorio que sea normal, y puedo ver también que la área de la aurícula derecha en telesístole es mayor de 18 centímetros cuadrados, justo lo que estoy viendo, una aurícula derecha que es grande, es mayor incluso que la aurícula izquierda en estos casos. Además de esto puedo ver que la fracción de eyección es menor y la S, o sea, ya datos de disfunción sistólica del ventrículo derecho. Entonces, cuando yo tengo definida esta probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar, esto a mí me ayuda con todos estos datos, dependiendo si el paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo en enfermedades asociadas a hipertensión pulmonar. Esto me ayuda a poder definir qué paciente es el que va a pasar a un cateterismo derecho. Una vez sabiendo esto, paso a un algoritmo diagnóstico. Recuerden que estamos hablando de hipertensión pulmonar. En este momento todavía estamos buscando la causa. Todavía no sabemos si esta es de causa pulmonar, es derecha, es primaria, o no sabemos, perdón, si es izquierda, si es relacionada a una cardiopatía congénita. Entonces, primero tenemos signos y síntomas que sean congruentes con esta patología. Valoramos la probabilidad ecocardiográfica con un ecocardiograma y la definimos como baja o como alta o intermedia. Cuando es alta o intermedia, entonces empezamos a buscar posibles causas de esta enfermedad. Entonces ya empezamos a descartar todos los posibles grupos, y si esto se confirma que hay un diagnóstico de cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar, valoramos que haya datos de disfunción del ventrículo derecho, y esto es quizás de lo más importante que debemos de recordar de este algoritmo. Primero, lo más importante es sospechar la enfermedad. Si ustedes tienen un paciente que se le está diciendo, me estoy cansando, se me hinchan los pies, ven ustedes que la placa ya tiene una cardiomegalia, que es a predominio de cámaras derechas. Además de esto, encuentran un patrón que ustedes digan, esto es anormal en el electrocardiograma, esto me suena a que el ventrículo derecho está creciendo. Por favor, lo más importante es referirlo al centro más de alta especialidad que tengan más cercano. Ustedes en este momento son estudiantes de medicina y se van a derivar a diferentes áreas en el transcurso de su carrera. Podrá ser que algunos sean cirujanos, otros ginecólogos, otros pediatras, otros médicos internistas, otros sean médicos de atención primaria. Aquí lo más importante que deben de recordar todos, que en el área en la que se encuentren, deben de saber identificar los síntomas y saberlo referir hacia el área competente. En la medida en que ustedes se apuren a referir a un paciente o lo hagan con mayor agilidad, en la medida que también este paciente va a ser captado por las entidades adecuadas que le puedan dar adecuado diagnóstico y tratamiento. Entonces, ya una vez nosotros sabemos de que lo referimos a un centro especializado, el centro es el que decide si le va a hacer un test de vasoreactividad en este cateterismo derecho y cómo lo va a hacer. Estas son algunas indicaciones que para su conocimiento general es importante que sepan de que existen, de que se tiene que hacer este test con un fármaco en específico en un centro de alta especialidad, y lo que se valora es la mejora con el medicamento de la presión de la arteria pulmonar para poder definir qué medicamento darle en específico, porque estos pacientes se tratan de una manera específica según su grupo y su reactividad a los mismos fármacos. Esto sí es importante que lo recordemos en cada etapa de estos pacientes. Muchos de ustedes van a encontrarse en atención primaria, en su año social al menos,
y van a tener el contacto con estos pacientes. Entonces, los pacientes con hipertensión pulmonar deben de tener un seguimiento cada 3 y 6 meses, que quizás el Hospital Nacional Rosales u otra entidad no se los pueda dar tan seguido por el sobrecupo de agendas. Entonces, muy probablemente estos pacientes acuden con ustedes. Cada 3 a 6 meses se les deben de dar seguimiento a estos pacientes y se les deben de estar dejando estudios consecutivos. Ya vamos a ver cuáles son. Es importante que ustedes sepan cuáles son los factores pronósticos de estos pacientes o qué es lo que deben de estar monitoreando frecuentemente para ver si este paciente está empeorando o se está manteniendo estable. Los pacientes se pueden catalogar entre grupos: el paciente de riesgo bajo, el de riesgo intermedio y el de riesgo alto. Y esta es su probabilidad de muerte a un año. El paciente de riesgo bajo tiene un porcentaje o un chance de menos del 5% de fallecer en un año. En cambio, el paciente de alto riesgo es más de 10% por año. Entonces, el hecho que el paciente tenga signos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha, que tenga progresión de los síntomas, que se haya desmayado, este quizás es uno de los síntomas más importantes que ustedes deben de monitorizar, que tenga una clase funcional, o sea, que a las caminatas de 500 metros o 200 metros, 100 metros o incluso que no puedan hacer sus actividades de autocuidados, esto les ayuda a poder clasificar al paciente en una clase funcional 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? 4 es que ya no pueden hacer nada los pacientes, ¿verdad? Una caminata de 6 minutos, eso es algo que la verdad no es difícil de hacer, pero se hacen en centros especializados. Un test cardiopulmonar, tomarle exámenes de ProBNP, el ecocardiograma, que ustedes lo puedan ver y puedan ver cuánto tiene de área la aurícula derecha y algunos otros parámetros hemodinámicos que nosotros vinamos acá, puede ayudarnos a clasificar al paciente. Si bien es cierto, probablemente ustedes no tengan acceso a estos últimos, dentro de su evaluación en la unidad médica donde se encuentran realizando su año social, ciertamente sí pueden sacar los primeros 5 de estos, pueden definir si el paciente se encuentra con signos de insuficiencia cardíaca derecha, si los síntomas han estado progresando de manera rápida o lenta, si el paciente se ha desmayado de manera ocasional a repetición o nunca se ha desmayado, la clase funcional en la que éste se encuentra y la misma respuesta a los medicamentos. Y estos son detalles que pueden servirles a ustedes para hacer una referencia rápida y adecuada en el momento indicado. ¿Qué exámenes ustedes sí tienen al alcance y sí le pueden pedir a estos pacientes cada cierto tiempo? En una primera evaluación basal, la valoración clínica y determinación de la clase funcional, esto es con la historia clínica, tomarle un electrocardiograma, el índice de disnea o de Borg o una caminata de 6 minutos, y la analítica básica, que son el hemograma, por ejemplo, si este paciente tiene un hematocrito alto, el ácido úrico alto, la creatinina alta, estos pueden ser datos indirectos de falla cardíaca. También el sodio bajo nos puede estar diciendo que este paciente está reteniendo líquidos y que está haciendo un deterioro o entrando en una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, estas son las evaluaciones basales que ustedes sí pueden hacer en la unidad de salud en la que se encuentren o de manera más rápida. Cada 3 o 6 meses, dejarle estos mismos exámenes, cada 6 meses también, y también con los cambios de tratamiento. O sea, esto es lo que ustedes sí pueden hacer en sus unidades para llevar el monitoreo de estos pacientes. ¿Qué hacemos con el diagnóstico? Ya una vez sabiendo el diagnóstico, y esto es importante también de que tengamos algunos conceptos claros, sabiendo que el paciente ya tiene una hipertensión pulmonar, esto idealmente se debe de llevar en un centro de alta especialidad, pero a veces no se puede. Entonces, lo primero que se hace son darle medidas generales al paciente, terapias de apoyo, derivación a un centro especializado y valorar una prueba de vasorreactividad. Entonces, esto es importante que ustedes sepan. Dentro de las medidas generales está el uso de diuréticos, la consejería del paciente acerca de su paridad. Si es una mujer, ustedes en ningún momento, según la legislación actual de esta mujer, pueden recomendarle la interrupción de un embarazo. No nos vamos a meter en aspectos éticos ni morales, pero sí es importante que ustedes aconsejen a su paciente acerca de la prudencia que se debe de tener y la posible descompensación de su estado clínico mediante un embarazo. Entonces, el paciente que es informada, el paciente que va a tomar una decisión prudente acerca de su estado de salud. Si bien es cierto, la interrupción de un embarazo no es un aspecto ni siquiera
que nosotros le podemos recomendar a nuestros pacientes en este país, en otros países sí se hace, porque la mortalidad del paciente con hipertensión pulmonar embarazado es alta. Entonces, nuestro deber es recomendarle las medidas adecuadas para evitar embarazarse a este paciente o hacerlo de la manera más orientada posible en el seguimiento y vigilancia, tanto por ginecología, cardiología y neumología en los niveles más avanzados o de mayor complejidad que el hospital le pueda brindar. En este sentido es importante que ustedes lo sepan. Además de esto, la anticoagulación está indicada para la mayoría de los pacientes. El tratamiento inicial debe ser con dosis altas de beta bloqueadores si los pacientes son vasorreactivos o con los fármacos aprobados para la hipertensión pulmonar. Esta bibliografía es tomada para hipertensión pulmonar tipo 1, pero se aplica mucho para las demás o las demás causas de hipertensión pulmonar. Obviamente, si es otra la causa de hipertensión pulmonar, el darle tratamiento a la patología de base mejora mucho la enfermedad y ante una respuesta inadecuada, pues valorar la combinación del tratamiento. Entonces, prácticamente esto es lo mismo que nos comenta este cuadro que está acá. Al hacerle diagnóstico, nos obliga a enviarle al paciente a un centro especializado de la manera más rápida para que puedan hacerle las pruebas adecuadas y se pueda definir y darle tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? De manera general, comentar que son betabloqueadores como diltiazem, nifedipina o amlodipino si al paciente vasorreactivo, si no, nada va a servir utilizar estos medicamentos. O sea que se le debe hacer un cateterismo derecho al paciente para poder ver si este medicamento sí se le puede dar o no. Los antagonistas del receptor de endotelina, agonistas del receptor del IP, inhibidores de la guanilato ciclasa, análogos de prostaciclina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o el famoso sildenafil, que son de los primeros fármacos que nuestros pacientes pueden accesar. Como les comentaba, el tratamiento diurético va a ser importante, la oxigenoterapia, si es esta necesaria continua en el paciente que sí lo requiere, considerar el tratamiento con anticoagulantes, la corrección de la anemia, y a estos pacientes pues no se recomienda el uso rutinario de IECA, SARA2, beta bloqueadores, a menos de que tengan una comorbilidad de base que necesite este tratamiento. Entonces, esto es importante para su conocimiento. La recomendación siempre es la referencia a un centro de hipertensión pulmonar. Son muy pocos los centros que tienen un centro y la verdad es de que no son muy grandes. Estos centros deberían tener cardiólogo, neumología, enfermera clínica especializada en pacientes con hipertensión pulmonar, radiólogo, apoyo psicológico y social, equipos de guardia apropiados y se recomienda que tengan también enlaces directos con servicios de planificación familiar, trasplante pulmonar, cardiopatías congénitas del adulto y otros. Entonces, ¿qué es importante quizá recordar de todo esto? Ustedes ahorita son estudiantes de medicina y van a desempeñar sus labores en diferentes áreas de atención. En algún momento probablemente ustedes se hagan ginecólogos y se les convoque un área de hipertensión pulmonar para apoyar en la planificación familiar. Puede que se hagan cardiólogos y decidan tener una alta especialidad en cardiología del adulto. Cardiopatías congénitas del adulto, perdón, pueden ser que se hagan radiólogos y tengan una alta especialidad en pulmón y que se hagan parte del grupo de apoyo de hipertensión pulmonar o que se hagan neumólogos con alta especialidad en hipertensión pulmonar y que apoyen. Pero también hay otras especialidades que en este país aún todavía no están desarrolladas y que están invitados ustedes a ser entes de cambio. Por ejemplo, genética, enfermedad del tejido conectivo como una alta especialidad en reumatología, cirujanos cardiovasculares con alta especialidad para poder hacer endarterectomías pulmonares, trasplante pulmonar también. Entonces la invitación, el reto está en ustedes jóvenes que puedan desarrollar lo mejor que puedan y desempeñarse también en pro de este tipo de patologías si es que es su área de interés. Entonces ya llegando a lo específico, nos vamos a detener un poquito más a ver este cuadro. Probablemente cuando se los pasé la primera vez solo lo vieron como muy rápido y les pareció una imagen de Abraham Lincoln, pero si se acercan un poquito más, este cuadro es de Dalí, de Salvador Dalí, se llama La gala desnuda mirando al mar, que a 18 metros aparece el presidente Lincoln. Si yo se los pongo un poco más de cerca, pueden ver que en efecto siempre fue la silueta de una mujer y era la gala, que era la musa de Dalí. Entonces pueden ver de que si bien es cierto tenemos el parámetro amplio,
para ver algunas patologías, tenemos que saber llegar hacia lo específico, al más detalle posible para generar diagnósticos y tratamientos de precisión. Entonces, algunas estadísticas, esto quizás lo habrán visto en mi clase anterior y es importante recordarlo. Esta bibliografía es salvadoreña, se publicó en la revista Alerta en el 2018 acerca de la causa de mortalidad de las enfermedades no transmisibles en El Salvador. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica aparentemente afecta a 1.2% de las muertes o representan 1.2% del total de muertes registradas en las personas mayores iguales de 20 años entre el 2011 y 2015. Y quizás es una de las enfermedades que en comparación a la enfermedad cardiovascular es de las más, de los que menos o de la menor tasa por 100.000 habitantes pertenece, pero su mortalidad o la mortalidad del EPOC es de 100.000 habitantes por año, sin considerar a la hipertensión pulmonar. Entonces la hipertensión pulmonar es una enfermedad que sigue matando. Nuestro porcentaje de EPOC todavía es muy alto debido a que tenemos un alto índice de tabaquismo y que además de eso, pues los pacientes siguen cocinando mucho con leña. Además de esto, la hipertensión pulmonar como entidad aparte también nos genera una alta mortalidad no estudiada todavía por las estadísticas nacionales. Algunos hechos importantes que ya hemos discutido un poquito es que la hipertensión pulmonar relacionada por el EPOC usualmente va a tener una presión arterial media de la pulmonar alrededor de 20, no se sube mucho, no es como las causas como la hipertensión pulmonar primaria o congénita que tienen unos valores escandalosos de hipertensión pulmonar. Esta tiende a ser más resiliente, ser más lenta en su progresión de la enfermedad. La presión arterial media en jóvenes, pulmonar en jóvenes sanos, anda y ronda entre el 10 al 15 milímetros de mercurio. Al envejecer sí hay una pequeña elevación, pero no excede a más de 1 milímetro de mercurio cada 10 años. Entonces no es una enfermedad de viejos, sino que es una enfermedad de viejos expuestos a humo de leña probablemente. En reposo, la presión de la arteria pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio es siempre anormal, aún en ancianos con EPOC, y la instauración de la hipertensión pulmonar se precede incrementos que presentan al ejercicio leve de hasta más de 30 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo se define la hipertensión pulmonar o cómo se define el cor pulmonar tal cual? Que es lo que nos trae ahora a esta plática. Es la presencia, el cor pulmonar se define como la presencia de hipertensión pulmonar, resultado de enfermedades que afecten la estructura y o función pulmonar. La hipertensión pulmonar resulta del crecimiento del ventrículo derecho y puede llevar a insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué significa esto? El cor pulmonar tiene que tener al menos los tres siguientes, perdón. Tiene que tener hipertensión pulmonar, tiene que tener una enfermedad pulmonar de base que afecte tanto la estructura como o la función pulmonar, y debe de haber alteración en el ventrículo derecho, ya en su estructura. O sea, debe haber un crecimiento del ventrículo derecho y probablemente disfunción sistólica del ventrículo derecho. Entonces decimos que la primera causa de cor pulmonar es el EPOC. Otras causas son la fibrosis pulmonar y el síndrome de hipoventilación del obeso, que lo estamos viendo cada vez más frecuente porque el salvadoreño cada vez está más gordo, cada vez está más obeso. Entonces, lo primero que pasa es que va a haber una hipoxia alveolar crónica sostenida, un remodelado vascular pulmonar, un incremento en las resistencias vasculares pulmonares y luego una hipertensión precapilar. Las exacerbaciones de la enfermedad se van a ver con el ejercicio del sueño y va a haber un aumento de la poscarga que va a favorecer el desarrollo de la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología paso por paso o step by step de esta enfermedad? Primero vamos a tener al EPOC como la enfermedad pulmonar de base, que va a hacer que se vaya causando, que vaya generando una hipoxia capilar, o sea, el EPOC va a hacer de que cada vez estos capilares vayan teniendo menor concentración de oxígeno. La hipoxia aguda va a llevar una vasoconstricción pulmonar, o sea, estos vasos se van a contraer de manera sostenida. Y cuando la hipoxia se mantiene de manera crónica, van a haber no solo una vasoconstricción pulmonar, sino que van a haber cambios estructurales en el lecho vascular pulmonar ya de manera crónica, y va a haber un remodelado de la vasculatura pulmonar, lo cual va a causar que las arterias más pequeñas en los capilares van a tener una reactividad cada vez más variable y cada vez menor.
va a ser más difícil que estos se dilaten y van a pasar cada vez más contraídos, aumentando la presión, obviamente, de la vasculatura pulmonar. Va a haber una muscularización de las arteriolas, estos vasos pequeños y más finos en los alvéolos se van a volver cada vez menos elásticos y más musculares. Va a haber un engrosamiento de la íntima y de la muscular de las arterias y arteriolas pulmonares. Esto va a causar un cambio en el parénquima pulmonar a la larga y pérdida de capilares pulmonares. Esto va a generar un incremento de la resistencia vascular pulmonar precapilar y con un gasto cardíaco y una cuña que van a ser usualmente normales. O sea, la insuficiencia derecha es cuando esto se vence. ¿Cuáles son los factores que van a incrementar las resistencias vasculares periféricas o pulmonares en las enfermedades respiratorias crónicas? Los factores anatómicos de reducción como la destrucción u obstrucción del lecho vascular pulmonar que se ven más frecuentemente en las lesiones tromboembólicas, en la fibrosis y el enfisema. Y los factores funcionales, que es lo que más frecuentemente sucede con el EPOC, que va a haber una hipoxia alveolar, tanto aguda como crónica, puede haber acidosis e hipercapnia, esto se da más en los obesos, hiperviscosidad o policitemia, es por eso que le tenemos que estar llevando al paciente constantemente datos de hemograma, donde podemos ver aumento del hematócrito, la hipervolemia o policitemia y factores mecánicos como la compresión alveolar de los vasos. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Igual que comentábamos con la hipertensión pulmonar, van a haber datos de disnea, fatiga, que van a ser poco específicos. Más que todo, si ya sabemos que el paciente tiene POC, ya sabemos que el paciente se va a fatigar. Vamos a encontrar al examen físico un soplo holosistólico regurgitante tricuspidio que nos va a indicar que va a haber insuficiencia tricuspidia, que es la misma que veíamos en las imágenes del ecocardiograma. Edema periférico, pues ya cuando es algo ya muy en específico y terminal, la alteraciones en el electrocardiograma, la radiografía que ya veíamos previamente que va a tener crecimiento de las cámaras derechas y también un aumento o prominencia del cono de la pulmonar, que es esta que señaló justo en el puntero. En el ecocardiograma, la insuficiencia tricuspidia, que es nuestro caballito de batalla, y la valoración del ventrículo derecho y una elevación del BNP o pro-BNP. Entonces, ¿cómo pasamos en los pacientes epocosos de la hipertensión pulmonar del grupo 3, o sea, la relacionada a las enfermedades pulmonares, para este caso usualmente el EPOC, hasta la falla cardíaca derecha? Esta progresión va a ser lenta e insidiosa. Se dice que la presión de la arteria pulmonar va a ser estable por 3 hasta 12 años en seguimientos, en estudios que se han dado de estos pacientes. Se dice que en 90 meses van a tener una progresión solo del 0.5 milímetros de mercurio por año. Es una elevación bastante lenta. Por eso se dice que usualmente la presión media de la arteria pulmonar va a andar ahí por 20. Va a haber un impacto sobre la presión de oxígeno y la presión de la CO2, arterial de CO2. Va a haber hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar causa un incremento del trabajo del ventrículo derecho. Entonces este ventrículo derecho, como todo buen músculo que tiene que batallarle a una presión que tiene adelante de él, va a latir más fuerte el ventrículo derecho y más rápido, con lo cual va a haber, como todo buen músculo, hipertrofia de este ventrículo. Posteriormente a la hipertrofia se va a ver una dilatación de las cavidades derechas, y una vez estas cavidades estén dilatadas, va a haber o se va a acompañar de una disfunción del ventrículo derecho, o sea, un ventrículo que va a estar grande y que ya no va a poder funcionar tan bien como antes. Esto va a causar una falla derecha y se va a ver reflejado como un edema periférico y una caída del gasto cardíaco. Entonces, el diagnóstico usualmente que más nos hace cuña aquí es diagnosticar si estamos hablando de una hipertensión pulmonar que sea del grupo 3, que sea relacionada a enfermedades pulmonares, o del grupo 1. Entonces, esto pues me imagino que habrá una clase con los neumólogos que nos puedan hablar un poquito más acerca de esto, así que no voy a ahondar mucho en estos datos. Pero se dice que ya una vez nosotros tengamos diagnosticado que si el paciente está en el grupo 1 o grupo 2 y ya tiene hipertensión pulmonar relacionada al grupo 3, lo que debemos de hacer es poder clasificar esta hipertensión pulmonar como una hipertensión pulmonar severa o moderada. Si es moderada, no necesita un tratamiento específico, sino su tratamiento de base para la enfermedad pulmonar que le atañe,
pero si esta es severa, y la severa, ojo que se define como una presión de la arteria pulmonar media mayor de 35 o mayor o igual de 25 con un bajo índice cardíaco, o sea que ya haya disfunción del ventrículo derecho o una disfunción cardíaca, mejor dicho. Aquí sí se necesita un tratamiento especializado, pero ojo que el tratamiento especializado con la hipertensión pulmonar o con el col pulmonar es muy difícil. Si bien es cierto, para una agudización se recomienda de que el paciente se le ingrese en UCI si la frecuencia cardíaca es mayor de 110 y si el paciente está chocado, para que esté evaluando el ritmo de diuresis, ¿verdad? Porque también hay que medir, estos pacientes pues dejan de orinar, entran en falla renal, hay un incremento de lactato, entonces estos pacientes deberían de estar en UCI. Se recomienda el apoyo con inotrópicos a predominio de dobutaminas, además de diuréticos. El trasplante pulmonar precoz, que no es una realidad en nuestro país y si está disponible dependiendo de la causa de hipertensión pulmonar, incluso se puede hacer una septoatriostomía que sea pues medida y pues como que es como un tratamiento paliativo más que todo. Pero si se fijan, las recomendaciones para la hipertensión pulmonar causada por enfermedades pulmonares según las guías, que son las últimas, las del 2015, sí, pues se quedan bastante cortas en el tratamiento. Hablan de la evaluación ecocardiográfica, que se remita a un centro de experiencia, que los pacientes se les dé un tratamiento óptimo para la enfermedad pulmonar adyacente, pero en cuanto al tratamiento agudo, pues se quedan un poquito cortos porque no podemos hacer nada más que darle como igual un tratamiento como falla cardíaca. Ahora, todos los medicamentos que hablábamos previamente se pueden ofrecer para los pacientes con hipertensión pulmonar asociada a una enfermedad pulmonar crónica de base. Es muy complicado. Las guías de cardiología de la Asociación Europea del Corazón del 2015 sugieren de que estos medicamentos no se utilicen, nada más el uso de oxígeno si es que es necesario, pero hay otra bibliografía, esta nueva del 2019, que habla acerca de los nuevos retos de hipertensión pulmonar de la Sociedad Española de Medicina Interna. Sí nos ponen toda esta recopilación de datos, si se fijan las N de pacientes son un tanto pequeñas, un tanto cortas, pero que sí se han encontrado algunas mejorías con algunos medicamentos. Para el caso del EPOC, con sildenafilo, tadafilo y otra vez sildenafilo, han encontrado mejoría en las resistencias pulmonares periféricas, mejores también en la calidad de vida del paciente. Estos son algunos, por ejemplo, los QALYs, que son pues lo que ellos midieron para ver calidad de vida. Y para el caso de la hipertensión pulmonar por fibrosis pulmonar idiopática, pues el sildenafilo y el riociguat dan algunos datos que son alentadores para poder tratar a estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar de enseñanza o los take home message que nos debemos llevar a casa de esta enfermedad? Uno, lo importante que es el diagnóstico y tratamiento preciso. Si se fijan, todo lo que les hablé acerca de cor pulmonar era acerca de diagnóstico, era acerca de cómo manejar al paciente previo a la falla derecha. Una vez ya instaurada la falla derecha, es muy difícil el tratamiento. No hay tratamientos específicos que nos estén dando buenos resultados o no de manera concreta todavía. Los estamos estudiando, pero no tenemos todavía un medicamento mágico que nos ayuden con nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es quizás lo más importante que se deben de llevar de acá? Uno, tener la alta sospecha clínica. Eso significa que ustedes puedan decir, híjole, este paciente con disnea, no es solo que se esté inventando la disnea o que sea una señora que es neurótica. Indagar acerca del bagaje de este paciente, sus antecedentes, ha estado expuesto a humo de leña, ha sido tabaquista pasivo, ha sido tabaquista activo, es un obeso, tiene apnea obstructiva del sueño, poder o tiene alguna otra causa, hipertensión pulmonar, de repente una falla izquierda, de repente es una paciente lúpica, de repente es una esclerosis, tiene una enfermedad reumatológica, es una cardiopatía congénita, es un paciente que está utilizando anorexígenos para bajar de peso o está utilizando medicamentos o drogas que le mantienen alerta como anfetaminas o incluso algunos estimulantes como Red Bull. O sea, de todos estos tienen que hacernos clic para poder sospechar de que este paciente no solo se está quejando de disnea, sino que tal vez hay algo más que este paciente tiene. Dejarle los estudios de base o los estudios primeros
para que nos apoyen acerca si este paciente tiene o no alguna de estas patologías. Entonces el diagnóstico y tratamiento preciso es muy importante para poder captar a estos pacientes de manera temprana y que temprano se les pueda pues apretar el tratamiento para que no lleguen hasta una falla derecha, ya que llegando a la falla derecha pues es poco lo que podemos ofrecer en este país. La disnea como síntoma clave, lo que ya les comentaba, que agudicen este diagnóstico o que lo tengan presentes, no tan olvidado en su bagaje cada vez que evalúan a los pacientes, poder hacer una referencia temprana, no se queden con estos pacientes, manden los referidos hacia el hospital que ustedes tengan como más alto o siguiente en complejidad, insistan, mándelos una y otra vez, insistan y vuélvalos a mandar, porque estos pacientes se benefician mucho de que sean manejados en centros de alta especialidad y les invitamos siempre a formar parte de la solución, sean lo mejor que puedan ser dentro de sus áreas de trabajo y sus áreas de estudio, si ustedes deciden tener una especialidad o no. Si ustedes deciden tener clínica privada o irse por áreas administrativas, pues traten de formar parte de la solución acerca de esta patología que es relativamente olvidada en este país, porque es una enfermedad muchas veces de personas de escasos recursos. Y espero sus preguntas con ansias al final de esta ponencia. Muchas gracias.